A continuación vamos a hablar sobre el determinante de una matriz. Entonces, el determinante de una matriz, para empezar, vamos a hablar de matrices que son cuadradas, es decir, matrices 2×2 o 3×3. Y el determinante se calcula, para empezar, de una matriz 2×2. Cuando tenemos una matriz 2×2 de esta forma, el determinante se va a denotar como D de A o determinante de A, o se pone simplemente entre barras. Los tres significan el determinante y ahorita vamos a ver para qué nos serviría. El determinante de una matriz se calcula multiplicando una matriz 2×2, se calcula multiplicando A por D menos C por B. Ese es el determinante de la matriz. Entonces este por este menos este por este. Ese es el primer determinante que vamos a ver cuando tenemos una matriz que es 2×2. Por ejemplo, que tengo la matriz 5 menos 1, 2, 3. Y yo voy a calcular el determinante de la matriz A como 5 por 3 menos 1 por 2, ¿no? Eso me daría 17. Entonces el determinante de la matriz de tamaño 2×2 simplemente es multiplicar este por este menos este por este, ¿no? Cuando una matriz es de otro tamaño, por ejemplo una matriz 3×3, aquí está la definición esta sería la fórmula en la que se calcula el determinante. Estos menos unos aquí lo que significan es que depende de la fila que yo escoja o la columna que yo escoja, el determinante va a ir alternando sus signos, va a ir más, menos, o puede ir menos, más, ¿verdad? Dependiendo de la matriz que utilice. Entonces, si yo escojo por ejemplo la fila 1, entonces esta I equivale a 1, sería 1 más 1 que es 2, me daría menos 1 a la 2 que es 1, es decir, empieza en positivo. Pero si yo escojo la fila 2 empieza en negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la fila que escoja, si es de orden impar, si es de tamaño impar la fila, entonces va a empezar en más, y si es par empieza en menos. ¿Okay? Es decir, el determinante lo puedo calcular escogiendo una fila o escogiendo una columna, y dependiendo del número de fila o de columna que escoge, así va a ir alternando su signo, empezando con más o empezando con menos. Por ejemplo, vamos a verlo en este ejemplo porque la fórmula es un poco enredada si lo vemos ahí. Si yo tengo la matriz, esta matriz que está aquí, y voy a escoger la primer fila para hacerlo, voy a escoger la primer fila, entonces lo que dice es que el determinante se calcula de la siguiente forma. El determinante de la matriz A lo voy a hacer tomando la primera fila, tomo el primero, 3. Ese 3 lo multiplico por el determinante de la matriz, que resulta de eliminar la fila y la columna en la que está el 3. Es decir, tomo el 3, elimino la fila en la que está el 3, la columna en la que está el 3, y lo multiplico por el determinante de la matriz que queda, que es 0, 1, 2, 0, ¿no? Como empecé en más, ahora voy con menos. Ahora hago lo mismo, pero en la siguiente entrada de la fila que escogí la fila 1, entonces voy con el menos 2 por, elimino esa columna y esa fila en la que está el menos 2 y pongo la matriz que me queda en determinante 1, 1, menos 1 y 0. Más, ahora voy con más, estoy con la primera fila, tomo el 2 ahora, 2 por, elimino la fila y la columna en la que está y pongo 1, 0, menos 1 y 2 y calculo esos determinantes. Recordemos que estos determinantes se calculan como 0 por 0, menos 2 por 1, más 2, aquí menos se hace más, 1 por 0, menos 1 por 1, más 2 por, y aquí 1 por 2, menos 1 por 0. Bueno, eso me daría menos 6, aquí me daría más 2 y aquí más 4. Ese determinante me da 0. Ese determinante me dio 0. ¿Qué pasa si escojo otra fila? Bueno, puedo escoger otra fila o otra columna, uno escoge la que quiera. Si yo escojo ahora, en lugar de la fila 1, escojo la fila 2. Cuando la fila es, escojo la fila 2. Cuando la fila es par, porque la 2 es par, entonces empieza en menos. Es decir, voy a tomar la fila 2 y voy a ir escogiendo. Entonces, si tomo la fila 2, primero tomo el 1. Entonces empiezo en menos 1 por, elimino la columna y la fila en la que está el 1 y pongo la matriz que me queda, menos 2, 2, 2 y 0, ¿no? Ok, estoy con la fila 2. Ahora tomo el siguiente, más 0. Empecé en menos, ahora va más 0 por, agarro el 0, elimino su fila y su columna, 3, 2, menos 1, 0, ¿no? Empecé en menos, más, y ahora va otra vez menos, va alternando, menos 1 por, y ahí calculo, elimino esa fila y esa columna en la que está el 1, 3, menos 2, menos 1, 2, ¿no? Y igual la calculo, me da eso menos 1 por, aquí sería menos 2 por 0, menos 2 por 2, más 0 por, 3 por 0, menos 1 por 2, más menos 1 por, 3 por 2, menos 1 por menos 2, ¿no? Ven que eso me daría, aquí me daría 4, más 0, esto da 0 porque está multiplicado por 0, y aquí daría menos 4.
que eso da 0 al final. Entonces ven que no importa la fila que escoja, puedo calcular el determinante. También puedo escoger columna, digamos que escojo la tercera columna. Escojamos ahora la tercera columna. Como la tercera columna, como escojo la tercera columna y es impar, empieza con más. Entonces el determinante de A, voy a escoger la tercera columna, es 2. Empieza con más porque es impar. 2 por, elimino la fila y la columna. Y calculo 1 por 0 menos 1 por 2. Luego, menos porque va alternando. Escojo el 1, elimino la fila y la columna. 3 menos 2 menos 1, 2. ¿No? Ahora va con más, 0 por. Elimino la fila y la columna. 3 menos 2, 1, 0. Si calculo esos determinantes, esto mismo también me va a dar 0. Entonces no importa la fila y la columna que escoja, solo tener en cuenta el número si es par o si es impar para escoger el signo con el que inicia y va alternando. Ahora, el determinante tiene ciertas propiedades. La primera propiedad se llama la linealidad. Y la linealidad lo que dice es que básicamente cuando aparecen términos de esta forma en una fila, entonces lo puedo separar en dos partes. Básicamente es, por ejemplo, si tengo un determinante así, digamos que aquí tengo 3 menos 1, 0. Y aquí tengo 2a más b, 2b menos d y 2c más 4, por ejemplo así, ¿no? Aquí tengo menos 1, 0, 1, por ejemplo. La linealidad lo que me dice es que ese determinante lo puedo separar en dos determinantes, que son de la siguiente forma. La fila, veamos la característica que tiene la segunda fila. Aquí están multiplicando por 2, aquí multiplicando por 2 y aquí multiplicando por 2 y tengo algo más sumando. Entonces la linealidad lo que me dice es que yo puedo separarlo en dos determinantes, que son 3 menos 1, 0, solo en la segunda fila. Aquí me saco el 2, aquí me queda A, aquí me queda B y aquí me queda C. Aquí menos 1, 0 y 1. Más, y la otra me va a quedar el 3 menos 1, 0, B menos D, 4 menos 1, 0 y 1, ¿no? Entonces así, esa es la linealidad, ¿lo ven? Saqué el 2, me quedó A, B y C. Y los demás que eran más B menos D y más 4. Entonces es la linealidad. El determinante también dice que si dos filas son iguales, entonces el determinante vale 0. Y que el determinante de la identidad es igual a 1. Entonces son algunas propiedades del determinante. Si dos filas son iguales, vale 0. Otras propiedades. El determinante A es igual a 0 si una fila es nula. En realidad también si una columna. Determinante de alfa por A es igual a alfa a la n por determinante de A. Y muy importante, D cambia de signo si las filas se intercambian. Y el determinante es igual a 0 si las filas son iguales. Es decir, si yo cambio dos filas y hago la operación cambiar fila 1 por fila 3, por ejemplo, el determinante cambia de signo si las cambio, ¿no? El teorema también nos dice que si aplico la operación A fila I más fila J, eso hace que el determinante no cambie de signo, ¿no? No altera el valor de determinante. Entonces, básicamente, en resumen, vean, si yo aplico la operación que es cambiar una fila por otra, el determinante cambia de signo, ¿no? Si yo aplico la operación A fila I más fila J, el determinante se mantiene igual. Y otra que vamos a ver, si yo aplico A por fila I, el determinante se multiplica por 1 entre A, ¿no? Por ejemplo, si multiplico una fila por 3, el determinante sería 1 entre 3, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular este determinante, que lo podemos calcular utilizando las fórmulas. Vean lo que voy a hacer. Voy a simplificar este determinante, esta matriz, haciendo operaciones elementales, y voy a llegar a una matriz triangular. Y vamos a ver por qué. Porque las matrices triangulares nos permiten calcular su determinante de una forma mucho más simple. Por ejemplo, la operación que voy a hacer. Vean, voy a hacer la operación cambiar fila 1 por fila 2. Cuando cambio dos filas, el determinante cambia de signo, entonces le voy a poner un menos aquí. Me queda 1, 2, menos 2, 0, menos 1, 3 y 2, 0 y 3. Si cambio dos filas, el determinante cambia de signo. Vean la siguiente operación, voy a hacer menos 2 fila 1 más fila 2 más fila 3, perdón. Esta operación no cambia de signo. De nuevo, esta operación le cambia el signo, por eso puse un menos. Esta operación no altera el determinante, entonces lo mantengo igual. El menos que ya estaba, 1, 2, menos 2, 0, menos 1, 3. Y la operación menos 2 más 2 es 0. Aquí me quedaría un menos 4 y aquí me quedaría un 7. La siguiente operación que voy a hacer para que la matriz quede triangular, recuerden que triangular es que vaya así, ocuparía un 0 aquí donde está el menos 4. Voy a hacer la operación 4 fila 2 más fila 3, que esa operación no altera en nada el determinante, entonces sigo manteniendo el menos que estaba. Me queda 1, 2, menos 2, 0, menos 1, 3, y aquí me queda 0, 0, y aquí me queda 4 por 3, 12, más 7 son 19, ¿no? Cuando una matriz es triangular, el determinante se calcula solo multiplicando los elementos de la diagonal. Por eso es que la buscamos hacer triangular, porque se hace mucho más simple. El determinante se calcula multiplicando los elementos de la diagonal. Entonces me queda menos 1 por menos 1 por 19. Menos que ya estaba, y multiplico nada más 1 por menos 1 por 19. Y eso me da como resultado 19. Entonces
Entonces cuando una matriz es triangular solo basta con multiplicar los elementos diagonales, menos que ya teníamos, y por eso la podemos simplificar de esa forma. Por ejemplo, demuestre que, vamos a ver aquí, demuestre que ese determinante es equivalente a este. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El determinante se calcula por filas o por columnas. Eso quiere decir que entre más ceros tenga en una fila o en una columna, el determinante se calcula más fácil, porque si yo tomo esa entrada que es 0 y la multiplico por el determinante, la matriz que queda de eliminar esa fila y esa columna, eso me va a dar 0, es decir, que no tendría que calcularlo. Entonces, entre más ceros tenga, más fácil calcular el determinante. Por ejemplo, voy a hacer estas operaciones en esta matriz. Voy a hacer la operación menos 1 fila 1 más fila 2, que no altera el determinante, y menos 1 fila 1 más fila 3, que tampoco altera el determinante. Ven que eso me produce 1x, x a la 2, menos 1 por 1 más 1 es 0, menos 1 por x da menos x más y, me quedaría y menos x, menos 1 por x2 queda menos x2 más y2, voy a poner y2 menos x2, y aquí pasa lo mismo, 0, z menos x y z a la 2 menos x a la 2. ¿Qué fue lo que hice? No tengo todavía matriz triangular, pero ya tengo ceros aquí. Entonces si yo tomo para calcular el determinante la primera columna, solo voy a tener que utilizar el 1, porque la de esta y la de este me van a dar 0. Es decir, que al final elimino esto y me queda solo este determinante. El determinante de esa matriz es igual al determinante de la matriz y menos x, y a la 2 menos x a la 2, z menos x y z a la 2 menos x a la 2. Y ese determinante, como es de tamaño 2 por 2, se calcula haciendo este por este, y menos x por z a la 2 menos x a la 2 menos z menos x por y a la 2 menos x a la 2, porque ya es de tamaño 2 por 2. Vean que eso me daría, factorizando por diferencia de cuadrados, el z a la 2 menos x a la 2 me queda z menos x y z más x, y aquí me queda z menos x, y a la 2 menos x a la 2 es y menos x y y más x, ¿verdad? Sacando factor común y menos x y z menos x, que está repetido, y menos x y z menos x lo saco a factor común, me quedaría z más x menos, ya este está, y más x, que vean que eso sería y menos x, z menos x, z más x, me falta un paréntesis, menos y menos x, se cancela el x con el x y me está quedando solo y menos x y z menos x por z menos y, ¿no? Que eso es lo que me pedían que demostrara, ¿no? Ya demostramos que ese determinante equivale a ese otro que está ahí, a ese valor que está ahí, ¿no? Ok. Hay un teorema importante que creo que aquí se me está olvidando. Vamos a ver. Sí, por aquí no está. Vamos a escribirlo por aquí antes de calcular esto. Vamos a ver un teorema importante. Que hay un teorema que nos dice que una matriz, veamos el teorema. Este teorema es importante, que no lo tenemos por ahí. Vamos a verlo. Siguiente teorema. Este teorema dice que una matriz es invertible si el determinante es diferente de 0. Es decir, una matriz es invertible si solo si el determinante es diferente de 0, ¿verdad? Es decir, que si yo calculo el determinante de una matriz y me dio 0, ya eso significa que la matriz no tiene inversa, ¿no? Entonces me daría de una vez que la matriz no tiene inversa. Otras propiedades que tiene el determinante por ahí son las siguientes, veamos. Vamos a comentar un poco más ese teorema. Propiedades importantes, voy a cambiar la notación. Determinante de A es igual a determinante de A transpuesta, importante. Determinante de A por B es igual a determinante de A por determinante de B. Y otra propiedad que no está ahí es que el determinante de A inversa es lo mismo que 1 entre el determinante de A. Y si lo juntamos con las otras propiedades que teníamos, era que alfa por el determinante de alfa por A es igual a alfa a la n por determinante de A, donde n es el tamaño de la matriz. Entonces eso nos permite hacer un ejemplo, que sería el siguiente ejemplo que vamos a trabajar. Veamos, voy a borrar por aquí. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que me dicen ya que el determinante, que la matriz A y B son de tamaño 3 por 3, por ejemplo. Y me dicen que el determinante de B es igual a 5, un ejemplo. ¿Okay? Me piden que calcule el determinante de la matriz A por B transpuesta por 2A inversa. Me piden que calcule ese determinante. Entonces voy a utilizar esas propiedades que tengo aquí para calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, primero el determinante me permite separar multiplicaciones, ¿no ven? Me permite separar multiplicaciones. Entonces ese determinante yo lo puedo calcular, determinante de A
por determinante B transpuesta por determinante de 2A inversa, ¿no? Luego, yo sé que el determinante de A es el mismo que el determinante A transpuesta. Entonces, bueno, el determinante de A por el determinante B transpuesta sería el determinante B, que es una propiedad. Y este 2 que está aquí, cuando tenemos un número, lo puedo sacar elevado a la n, donde n es el tamaño de la matriz. Aquí me dijeron que la matriz es 3 por 3, entonces me queda 2 a la 3 por el determinante de A inversa. Pero el determinante de A inversa, 2 a la 3 es 8. El determinante de A inversa es 1 entre el determinante de A, que es otra propiedad que vimos por aquí. Entonces yo puedo cancelar este determinante con este determinante porque están dividiendo y me queda el determinante de B, que ya me dijeron que era 5, por 8, que eso da 40. Ya calculé el determinante de esa matriz utilizando las propiedades. Entonces es un ejemplo de un ejercicio donde se calculan determinantes. Veamos el siguiente ejemplo. Me piden que considere la siguiente matriz y me piden que calcule el determinante de la matriz A en términos de A. Voy a calcular ese determinante. Para eso voy a hacer operaciones, tomando en cuenta que las operaciones me alteran el resultado determinante dependiendo de la operación, y voy a tratar de obtener una matriz que sea escalonada reducida. Entonces, para empezar voy a hacer lo siguiente. Vean. Voy a hacer la siguiente operación. El determinante de la matriz A, voy a hacer la siguiente operación. Veamos. Primero voy a cambiar la fila 1 con la... Voy a hacer 1 por fila 1 más fila 2. Voy a hacer eso. Voy a cambiar 1 por fila 1 más fila 2. Vean lo que pasa. Recuerden que eso no altera el determinante. Entonces si hago 1 por fila 1 más fila 2, me queda A más 4 menos 2A menos 3. Recuerden que eso altera la fila 2. A más 5. Aquí me queda 1 por fila 1 más fila 2. Eso hace que se vaya la A. Me queda un 8 aquí. Aquí me queda menos 2A menos 3 más 3. Me queda solo menos 2A. Y aquí me queda A más 2. Aquí me queda 4 menos A y 2. Ahora voy a hacer lo siguiente. La siguiente operación que voy a hacer es menos 1 fila 3 más fila 1. Porque eso hace que aquí me quede menos 4 más 4 se va. Me queda solo A. Aquí me queda menos A menos 3. Y aquí me queda A más 3. Aquí me queda 8 menos 2A y A más 2, eso queda igual, 4 menos A y 2. ¿Okay? Voy a hacer dos cosas. Voy a hacer un cuarto fila 3, pero después voy a cambiar la fila 1 con la fila 3. Esas sí alteran el resultado del determinante. Un cuarto fila 3 hace que el determinante se multiplique por 4, y fila 1 cambiándolo con fila 3 me cambia el signo, entonces es un menos 4. Cuando multiplico un cuarto por fila 3, el determinante se multiplica por 4, y si cambio fila 1 por fila 3 se cambia de signo. Entonces vamos a ver, un cuarto por fila 3, y luego la fila 3 va a pasar a la fila 1. Entonces aquí esta que es un 4, por un cuarto me queda 1, va a quedar en la fila 1. Aquí me queda menos A cuartos, y aquí me queda un medio, ¿no? Y luego va a quedar aquí, la fila 2 queda igual, 8 menos 2A y A más 2. Y la fila 1 queda en la fila 3, menos A menos 3 y A más 3, así. Ahora revisemos eso porque era menos 1 más 2 más 3, A más 2. Ahí. Okay. La siguiente operación que voy a hacer dos operaciones. Voy a hacer menos 8 fila 1 más fila 2. Y voy a hacer también la operación menos A fila 1 más fila 3. Esas operaciones. Este menos 4 lo mantengo aquí. Queda 1 menos A medios, un medio. Menos 8 fila 1 más fila 2. Aquí me queda un 0. Menos 8 por A medios es 4A menos 2A. Menos 8 por 2 menos 4. Aquí me quedaría 2A. Ajá. Y menos 4 quedaría aquí A menos 2. Ahí me queda A menos 2. Y aquí me queda 0. Aquí me queda menos, cuando multiplico menos A fila 1 menos A, queda A cuadrado, perdón, A cuadrado medios menos A menos 3, ahí. Ajá, muy bien. Y aquí hay un errorcillo, vamos a revisarlo. Por aquí hay un error en algún lado. Cuando hice un cuarto fila 3, aquí era menos A cuartos. Ajá. Aquí era menos A cuartos. Entonces aquí luego me queda un 0 cuando hago la operación. Sí, ahí me queda un 0. Y menos A fila 1 más fila 3 me queda menos A medios más A medios, queda A medios más 3 ahí. Aquí es un 0, perdón. Y ahora solo voy a cambiar para que me quede triangular, voy a cambiar la fila 2 y la fila 3, lo voy a hacer en el otro lado. Al cambiar a hacer fila 2 por fila 3, el menos 4 se convierte en un 4 porque hay un cambio de signo. Y las filas me quedan
1 menos a cuartos, un medio, 1 menos a cuartos, un medio. Aquí me queda 0. La fila 2 la cambio por la fila 3, 0. A cuadrado cuartos era aquí, muy bien, aquí era a cuadrado cuartos porque antes cambiamos la operación. A cuadrado cuartos menos a menos 3. Menos a menos 3, ajá, es a cuadrado cuartos menos a menos 3, perdón, ahí. Y a medios más 3. Y aquí queda 0, 0. Y la que iba ahí, que es a menos 2. 0, 0 y a menos 2. Como eso es una matriz triangular, me queda 4 por, recordemos que se multiplican solo estos, por 1 por a cuadrado cuartos menos a menos 3 y a menos 2. Al multiplicar 4 por 1 y multiplicarlo por esto, me quedaría a a la 2 menos 4a menos 12 por a menos 2. Y eso me produce factorizando a menos 6, a más 2 y a menos 2. Ese es el determinante de la matriz A en términos de A. Vean que en la opción B dice para qué valores de A la matriz es invertible. Recordemos que el teorema dice que la matriz es invertible si su determinante es diferente de 0. Entonces, para que la matriz sea invertible, yo ocupo que el determinante sea diferente de 0. Pero vean que esto da 0 en 6, en menos 2 y en 2. Entonces yo ocupo que para que A sea invertible, ocupo que la A sea diferente de 6, para que esto no me dé 0. Que la A sea diferente de menos 2 y que la A sea diferente de 2, para que me den diferente de 0 los valores.